Buenas noches, qué bueno estar con ustedes nuevamente y poder llegar a cada uno de sus hogares para compartirles una serie de charlas que nos ayudarán en el fortalecimiento y edificación de nuestro matrimonio, partiendo del hecho que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, como lo dice su palabra en el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1. Un hogar que no está edificado en la palabra y la voluntad de Dios es un esfuerzo constante de las personas que lo integran, sin un fruto que valga la pena para el reino de Dios. Reconociendo así que Cristo restauró cada matrimonio en la cruz y a partir de esa obra terminada, nuestros hogares deben vivir una vida victoriosa en todas las áreas. Esta serie de enseñanzas las hemos denominado Edificando nuestro hogar. Hemos hecho una similitud con el proceso constructivo de una casa, para lo cual le doy paso a mi amado esposo, que es el experto en este tema de construcción. Muchas gracias. De la misma forma que una casa requiere una serie de pasos o etapas constructivas, asimismo nuestro matrimonio es edificado por Dios conforme a su palabra. Un proceso constructivo necesita varias etapas, como una serie de actividades previas, continuar por la cimentación, estructura, cubierta, hasta llegar a los acabados y ver una obra terminada. Un arquitecto tiene la habilidad de ver una obra terminada antes de iniciar su construcción. Nuestro arquitecto y constructor es Dios, y Él ya vio la obra terminada en cada uno de nuestros hogares. Esta noche damos comienzo con la primera enseñanza concerniente a las actividades previas al diseño, y la hemos titulado Volviendo al principio. Una de las formas que usaba el Señor Jesús, como en el caso de Lucas 10 del 1 al 9, donde los fariseos le tentaban diciéndole por qué Moisés le había dado carta de divorcio y les permitía repudiar a su mujer, y automáticamente el Señor Jesús les dijo: Moisés les permitió la carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Sí, el matrimonio fue la primera institución divina de las Escrituras, establecida por la humanidad antes de la entrada del pecado. Es la base de la sociedad humana y se estableció con el primer hombre y la primera mujer. ¿Qué tal entonces si vamos al principio? ¿Qué fue lo que Dios diseñó? ¿Qué fue lo que Dios planeó? ¿Cuál fue su propósito con el matrimonio? Nos remitimos entonces a la escritura, al libro de Génesis, capítulo 2, versículo del 4 al 25. ¿Qué nos dice así la palabra? La palabra nos enseña en Génesis 2, en el Génesis 2, del 4 al 25, dice cómo fue al principio, dice el Señor. Una vez creados los cielos y la tierra, vemos, primero, que Dios crea al hombre. Vemos esa conexión directa con el Creador por causa de Él, por lo que Él hizo. Número 2, Dios planta el huerto del Edén. En el verso 8, allí aparecen los recursos que Él va a entregar a Adán, como son los árboles, en donde aparece el alimento, donde aparece el árbol para alimentarse, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Aparecen los ríos que rodean toda esta área, aparecen las riquezas. Y en el paso número 3, en el punto número 3, vemos la asignación que le da Dios a Adán. ¿Cuál es esa asignación? Labrar y cuidar. Esto aparece en el versículo 15. Luego aparece que dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La ayuda idónea no es un esclavo, no es un subalterno. La verdad, la ayuda idónea, aunque es supuesta, su fin es ayudar a labrar y a cuidar junto con Adán. Esto lo vemos en el verso 18. Como quinto lugar, vemos que el gobierno por medio de las palabras que le fue entregado a Adán, porque dice la escritura: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y que señoree. Entonces Adán le coloca el nombre a los animales, eso aparece en el verso 19 y 20, y en el verso 21 nace la ayuda idónea como tal, tomada del varón. Entonces en el verso ya más adelante vemos cómo aparecen ellos desnudos y no tenían vergüenza, o sea, había una transparencia en la pareja de tal manera que no había vergüenza entre ellos y había una conexión directa con Dios. En conclusión, todo fue hecho por Dios y entregado a Adán. Fue hecho el hombre, el huerto del Edén, la ayuda idónea, la asignación sobre la tierra, los recursos, la riqueza y el diseño original parte de varón y hembra. En el capítulo 3 vemos la caída del hombre y todo lo que fue dado y asignado se pierde. Sí, pero hay algo muy poderoso en esa parte. La obra de Cristo fue perfecta, restaurando el hombre y la mujer como uno solo en una plena comunión con Dios.
como lo registra la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo del 13 al 14. En Hechos de los Apóstoles vemos cómo en el caso de Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel y ellos se ponen a cantar y alabar al Señor, que la prisión se abre, el carcelero cree que los presos se le van a volar y se va a matar. Pablo le dice que no lo haga. El carcelero le dice: ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué tengo que hacer para ser salvos? Entonces ellos le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Automáticamente son involucradas las dos personas. Y en 1 Corintios 7, del 13 al 14, vemos cómo el apóstol Pablo habla al matrimonio y habla del matrimonio, donde dice que una mujer que es creyente, y su marido no es creyente, ese marido que no es creyente es santificado por la mujer. Y de igual manera el hombre que es creyente y la mujer que no es creyente, esta mujer es santificada por medio del marido que ya creyó. Por lo tanto, vemos esa restauración inmediatamente. Así las cosas, entonces, hoy en este tiempo de gracia nos ha sido restaurada. El Edén en cada hogar, debemos estar en unidad. Al hombre y a la mujer nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, para gobernar y ejecutar el propósito de Dios sobre la tierra. Nos entregó los recursos, nos fueron dados dones y talentos. Debemos labrar y cuidar el hogar entre los dos. No nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo. Hemos sido totalmente equipados. El límite no lo pone Dios, lo pone el hombre. El matrimonio no fue idea del hombre, sino idea divina. A Dios le plació que el matrimonio fuera la extensión de su propia naturaleza. Una buena relación de pareja trae honra al hombre, dignifica a la mujer y les otorga seguridad a los hijos. Y en estos tiempos de prueba, en este tiempo de confinamiento aún de las parejas, los matrimonios debemos todos usar todo lo que Cristo ganó en la cruz. La respuesta es volver al principio, conectarnos con Dios, utilizar los recursos asignados. En oración permitan que Dios les muestre los recursos. Ejecuten la asignación dada a cada casa. Labrar y cuidar es nuestro trabajo para salir victoriosos de cada situación. Hoy les quiero dar entregar un ejemplo que aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, y vemos como una viuda va donde el profeta Eliseo. Él es el intermediario, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ella le dice que se le van a llevar sus hijos por causa de una deuda, por causa de las deudas. Entonces, vemos como el profeta le dice claramente: declárame qué tienes en casa. Entonces el secreto estaba en lo que ella tenía en la casa. En la casa tenía aceite. Él le da las instrucciones y le dice cómo multiplicar ese aceite y salir de esa ruina y quedar libre de las deudas. De la misma manera, la respuesta hoy en día no la tiene el mundo, la respuesta no la tiene ningún estado y ningún gobierno. La respuesta la tiene Dios en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Ya Él depositó en ustedes lo necesario para salir victoriosos. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Ya no hay mediador, ya fue el mediador el Señor Jesucristo. Ya tenemos acceso directo al trono de la gracia. Allí encontramos la solución a todos los problemas. Esto es lo que nosotros debemos hacer antes de empezar cualquier construcción. Entonces, tenemos que tener claro este asunto. Queremos orar por ustedes en el día de hoy para poder activar todo este nuevo renacer en los matrimonios. Entonces, orémosle a nuestro Señor para que en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que se ha levantado en este tiempo desaparezca en los hogares. Desaparezca toda discusión y toda pelea, toda división, y las parejas vuelvan a ser uno y vuelvan a buscar esa comunión contigo, Señor. Oramos para que haya una conexión cada día contigo, que sean mostrados los recursos, Padre de la Gloria, que cada hogar se determine hoy, tanto el hombre como la mujer, en unidad, a labrar y a cuidar cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Esperamos que este tiempo haya sido de mucha bendición para ustedes, entendiendo que Dios, como arquitecto y constructor, es quien edifica, es quien planifica, quien estructura y culmina la obra en cada familia. Un abrazo grande, bendiciones. Amén.